Muy buenas, bienvenidos al tutorial del tema 2 dedicado a los sistemas económicos. En él vamos a analizar cómo las sociedades se organizan para resolver los problemas económicos básicos, que son qué producir, cómo producir y para quién producir. Bien, a lo largo de la historia han sido tres las formas en que se han resuelto estas cuestiones: a través de la costumbre, a través de la autoridad o a través del mercado. En el caso de la costumbre, las sociedades más primitivas resolvían las cuestiones básicas basándose en lo que siempre habían hecho, intentando de esta forma no cambiar y así mantener las habilidades que habían ido adquiriendo mediante la experiencia. También está el caso de la autoridad. En este caso es el Estado o una autoridad máxima, pues el emperador, el rey o un dictador, quien decide qué se va a producir en una sociedad y para quién van a ser los bienes que se van a obtener en el proceso productivo. Por último está el mercado. El mercado se organiza sin intervención de la autoridad mediante el acuerdo entre compradores y vendedores, los cuales llegan al acuerdo citado mediante la fijación de un precio. Estas son, como decimos, las cuestiones básicas: el qué producir, el cómo producir y para qué van a ser los productos obtenidos. La cuestión es que hay, como hemos dicho en el tema 1, partimos de una situación de escasez de factores productivos que hemos de emplear en la producción de unos bienes u otros. Por lo tanto, lo primero que tenemos que decidir es qué vamos a llevar a cabo, qué vamos a producir con estos factores productivos escasos. La cuestión del cómo producir será, una vez que hayamos convenido qué vamos a producir, tendremos que responder cómo vamos a llevar a cabo, cómo vamos a resolver la cuestión de la obtención de los bienes y servicios. Y por último está la cuestión del para quién producir. Para quién producir significará que una vez que hemos obtenido los productos, debemos resolver la cuestión de quién los va a consumir. De esta manera se cierra el ciclo de las tres actividades económicas básicas que hemos apuntado en el tema 1. La actividad básica de la producción, la actividad básica de la distribución, la actividad básica del consumo. Los sistemas económicos son las formas en que las sociedades han resuelto estas tres cuestiones. Actualmente no existen sistemas económicos puros, ni de mercado, ni autoritarios, sino que lo que prevalece en el mundo es un sistema económico que podríamos denominar mixto, donde se comparte el poder que tiene el Estado para organizar la economía con el poder que tiene el mercado para igualmente llevar a cabo esta organización. Y de esta forma, entre el Estado y el mercado se resuelven las actividades básicas y se decide qué se va a producir, cómo se va a producir y para quién se va a producir. Vamos a ver un ejemplo de esto que acabamos de decir. Bien, tenemos aquí un infograma donde vemos el mapa mundi y vemos para cada uno de los casos un indicador de la intervención del Estado en la economía, un indicador de cuánto vale el mix entre Estado y mercado en cada economía. La forma que tenemos para medir este mix entre Estado y mercado es el indicador que denominamos presión fiscal. La presión fiscal consiste o la obtenemos a partir de la relación entre la recaudación fiscal y el PIB de la economía, de tal manera que cuanto más supongan esta recaudación fiscal respecto a lo que produce la economía, mayor presencia habrá del Estado en la organización de la economía de ese país. Bien, aquí vemos el caso del mapamundi, donde la presión fiscal es menor en aquellos países que están más en verde y es mayor en aquellos países que están más en naranja. Entonces vemos que conviven un país como pueda ser Guatemala, con la menor presión fiscal del mundo, 12,6%,
y Dinamarca, con la mayor presión fiscal del mundo, del 50,7%. Y entre medias estaría el caso de España, donde nuestra presión fiscal es del 34,2%. De esta forma, en países como Guatemala o México o esta zona de Latinoamérica o el caso de Paraguay o bien el sudeste asiático, observamos países que tienen una escasa presión fiscal, es decir, una escasa presencia de la autoridad en la ordenación de la economía. En cambio, en Europa observamos países donde la intervención del Estado dentro de la economía es más importante, porque el Estado recauda más en forma de impuestos y tiene, por lo tanto, mayor capacidad para organizar el juego económico. Vemos otros países, como el caso de Estados Unidos, donde la presión fiscal también es relativamente baja. La valoración del funcionamiento de los sistemas económicos en ocasiones tiene implicaciones de carácter político y, en concreto, en la segunda mitad del siglo XX, como podéis leer aquí, hubo un debate importante sobre cuál de los dos sistemas, el socialista o el capitalista, era más eficaz para la organización de las economías. En sí era un debate un tanto falso, porque ni uno ni otro eran sistemas plenamente representantes ni del mercado, en el caso de las capitalistas, pues como hemos dicho, también había intervención del Estado, ni de los sistemas marxistas, en el caso de los países comunistas, pues tampoco habían llevado a la práctica los postulados del autor Karl Marx a la perfección. En general, convenimos que los resultados económicos de los sistemas han sido diferentes en uno y en otro caso, siendo peores o más pobres los resultados alcanzados por economías de corte comunista, socialista o bien autoritario, como el Imperio Austrohúngaro. En general, convenimos que los resultados económicos obtenidos por los sistemas capitalistas en cuanto a bienestar y crecimiento económico superan a los obtenidos por los sistemas comunistas o, en general, los sistemas autoritarios, cual ha sido el caso, por ejemplo, del Imperio Austrohúngaro. Para ilustrarlo podemos ver el ejemplo en esta transparencia, donde comparamos la riqueza media de un habitante de Corea del Norte, que sería este cuadrado, y la riqueza media de un habitante de Corea del Sur, que serían estos 14 cuadrados. 14 veces más de riqueza tiene un habitante de Corea del Sur, que sería una economía bastante representativa de un sistema económico capitalista, y tan solo un cuadradito tendría un habitante de Corea del Norte, que sería un sistema que representaría a una economía de corte comunista. Como consecuencia de esta diferencia de éxito entre unos sistemas económicos y otros, probablemente y como consecuencia de este diferente éxito entre unos sistemas económicos y otros, pues hemos asistido en los últimos años a una transición de los sistemas económicos de corte comunista hacia sistemas económicos de corte más capitalista, existiendo diferentes modelos ejemplarizados por estos países que podéis ver aquí en la transparencia. El caso de Rusia, una transición mucho más brusca, con una terapia de choque realizada en los años 90, donde se puso a disposición del mercado los recursos públicos que pertenecían al Estado de forma rápida y sin los agentes que tenían los sistemas económicos capitalistas para esta cesión o para esta venta de factores públicos. Y como ejemplo, y como consecuencia de este diferente éxito entre las economías capitalistas y las economías comunistas, venimos asistiendo en las últimas décadas a procesos de transición de las economías comunistas hacia economías de mercado. Pueden ser de forma más rápida, el modelo que representa Rusia, quien desde los años 90 hasta esta parte ha pasado de forma brusca a través de una terapia de choque en la que se han vendido los recursos públicos que pertenecían al Estado a la economía privada,
o bien modelos de una transición más paulatina, cual es el caso de China, quien desde prácticamente finales de los 80, inicio de los 90, también está realizando el mismo camino, pero de forma mucho más lenta y con un control todavía muy autoritario por parte del gobierno chino. Un país que está iniciando esta andadura de transición sería el caso de Cuba. Desde 2008, bajo el mandato de Raúl Castro, viene dando muestras de cierta apertura en la isla hacia una economía más moderna de mercado. La cuestión ahora es ver cómo funciona el mecanismo de mercado, es decir, cómo el mercado responde a las tres preguntas básicas que venimos citando: qué producir, cómo producir y para quién producir. En el caso del qué producir, el mercado lo responde a través de los gustos de los consumidores. Los consumidores, a través de los gustos, derivan los recursos hacia la producción de aquellos bienes que más les gustan, que más les interesan y que más utilidad y bienestar les reportan. El caso del cómo producir lo resuelven las empresas, quienes, buscando el incentivo de una menor eficiencia para obtener un mayor beneficio, logran obtener los productos de forma bastante eficiente, evitando el despilfarro de recursos. Por último, la cuestión de para quién producir lo responde el mecanismo de precios. Los precios son indicadores de escasez, y cuando algo gusta y es apreciado por los consumidores, suele aumentar su demanda y en tanto suele aumentar el precio como indicador de que ese producto es más escaso, es más apreciado en el mercado. En sentido contrario, cuando algo no gusta o no es apreciado por el consumidor, se vuelve más abundante y los precios bajan. Es decir, tenemos por lo tanto que los precios son un indicador de la valoración que hacen los consumidores de forma subjetiva cuando aprecian más, por ejemplo, el trabajo de un futbolista que el trabajo de un cirujano, y también un indicador de la escasez cuando el precio indica que los diamantes son más escasos en este caso que cualquier otro bien que también pueda ser muy necesario, como el agua. De tal forma que son las preferencias de los consumidores las que tienden a reflejarse en los precios, subiendo, bajando estos a medida que los consumidores prefieren o no los productos, y estos precios van a orientar a los recursos productivos de las empresas hacia la obtención de unos productos u otros en función de los gustos de los consumidores, y así vamos a obtener o se van a producir más cañones o más mantequilla o más mesas o más ordenadores en la economía. De ahí que el sistema de economía de mercado se denomine en ocasiones como el sistema de la soberanía del consumidor, porque es el que inicia este proceso hacia la obtención de los bienes y servicios deseados.